Primero quería agradeceros vuestras oraciones por la conferencia que hubo en Sevilla. Yo fui el viernes, primero a Utrera y después ayer a Sevilla para una conferencia sobre la creación. Y la verdad fue un tiempo muy bendecido. Había como 160 personas para la conferencia y todo fue muy bien, aunque volví muy tarde anoche, así que estoy un poco cansado, pero os pido paciencia conmigo si mi mente no funciona muy bien. Pero estamos muy contentos de estar reunidos otra vez. Quería mencionar también, estaba hablando con mi cuñado que vive en Valencia y me estaba hablando de la situación terrible allí. Y como iglesia vamos a enviar, o a lo mejor ya hemos enviado, una ofrenda a la iglesia, una iglesia hermana allí en Valencia, la Iglesia Bautista Reformada de Valencia. El pastor perdió todas sus pertenencias terrenales en las inundaciones. Gracias a Dios, él y su esposa y sus hijos escaparon, pero todo fue destruido en su piso, sus muebles, sus libros, su ropa, todo. Entonces mi cuñado ha dicho que va a ser meses y meses antes de que hay un retorno a la normalidad en Valencia. Pero podemos seguir orando y también ofrendando. Si algunos quieren dar una ofrenda personal, más adelante vamos a aportar también una dirección, un número de cuenta bancaria de la iglesia en Valencia a la que puedes dar una ofrenda. Pues vamos a orar, que el Señor bendiga su palabra. Señor, una vez más venimos a ti, confesando nuestra dependencia de ti, sabiendo que toda buena dádiva viene de lo alto. Cada cosa buena que hemos recibido en esta vida ha venido de ti, Padre. Ha venido como un don, un regalo, y estamos pidiéndote en esta mañana que tú nos des tu palabra, Señor, que tú abras nuestros corazones y nuestras mentes para comprender y recibir el buen alimento que tú quieres darnos. Gracias, Señor, que tú nos has dado una palabra fiable, inerrante, en la que podemos confiar completamente. Y te pido, Señor, si hay cualquier persona en este lugar o que esté escuchando por internet, que no ha confiado en ti, no ha confiado en la certeza de tu palabra, que abras sus ojos, Señor. Ayúdales a escuchar no mi voz, sino la voz tuya, Señor, para que sepan que esta Biblia, este texto que estamos estudiando es la palabra de Dios. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pues en esta semana todos nos hemos entristecido mucho viendo las imágenes de Valencia, el sufrimiento de nuestros hermanos y de los vecinos de esa ciudad. Ciertamente hubo fuertes lluvias en muchas partes de Andalucía, muchas ciudades, Sevilla, Huelva, Cádiz, Málaga, todos han experimentado algo de esas lluvias, pero sin lugar a dudas la ciudad más afectada ha sido Valencia. Y muchos han perdido sus casas, sus coches, sus motocicletas, todas sus pertenencias en las aguas de esas inundaciones. Y cada vez que vemos pérdidas trágicas de nuestro prójimo, debemos entender que este es un llamado a todos nosotros de responder compasivamente. Debemos responder abriendo nuestros corazones a los que están sufriendo, orando por ellos para aliviar en cierta medida su sufrimiento, su aflicción. Y también debemos entender que este evento debería hacernos reflexionar también sobre la incertidumbre de la vida, de que nada que tenemos aquí en este mundo es intocable. Todo
es perecedero, todo puede desaparecer de la noche a la mañana. Todos los que se levantaron en Valencia el sábado por la mañana, aunque sabían que iban a venir lluvias, pero ninguno tenía ninguna idea de la extensión de los destrozos, de la enormidad de la Dana y las aguas que iba a desencadenar sobre la ciudad. Ninguno sabía que dentro de pocas horas iban a perder todo lo que tenían en esa tierra, digo yo. Y esto debería hacernos reflexionar sobre la incertidumbre de la vida, pero también debería hacernos apreciar lo que nosotros tenemos, que ninguna inundación, ninguna lluvias jamás pueden quitar, y es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Esto vale mucho más que cualquier casa, cualquier coche, porque es algo que nadie nos puede quitar. Y esto es lo que quiero considerar en esta mañana, es el tema de la esperanza, porque vivimos en un mundo que carece de esperanza, pero nosotros tenemos el único mensaje que revela una esperanza bien fundada. Entonces vamos a ver, en primer lugar, lo que no es la esperanza. Hay ideas equivocadas que muchas personas tienen sobre lo que es la esperanza. Vamos a considerar primero algunas de estas ideas falsas y luego considerar lo que es realmente la esperanza cristiana y en tercer lugar el fundamento de nuestra esperanza. Y veremos que tiene un triple fundamento porque está bien fundada sobre la palabra de Dios, sobre el carácter de Dios y en último término sobre el Hijo de Dios, sobre su persona y su obra. Pero sabemos que hay muchas ideas falsas que tiene la gente de la esperanza. Todo el mundo habla de la esperanza. Hay muchas personas que afirman tener esperanza, pero cuando investigas y les haces unas preguntas, te das cuenta de que su concepto de esperanza es simplemente vivir con una actitud positiva hacia el futuro, de pensar positivo, ¿no? Y esperar que el futuro sea mejor. Algunos dicen, bueno, yo tengo la esperanza que el mundo se va volviendo mejor, que nos vamos civilizando cada vez más y eliminando los males que hay, las guerras, el terrorismo, el hambre, el racismo, la violencia callejera, y poco a poco vamos a convertir esta tierra en un paraíso. Pero hermanos, os pregunto, ¿dónde está la evidencia de esa esperanza? ¿Realmente vamos hacia el paraíso? ¿Estamos logrando eliminar las guerras? ¿Estamos logrando eliminar el hambre, el odio, la violencia doméstica, el racismo, todos estos males? Solo tienes que mirar un lugar como Ucrania, solo tienes que mirar lo que está pasando en el Oriente Medio, o escuchar la retórica de Putin y cómo va a derramar bombas atómicas sobre Europa para saber, ya, estamos avanzando mucho. No, el mundo no va avanzando la eliminación de estos males. Entonces las personas que hablan así realmente no tienen esperanza, lo que tienen es un sueño ilusorio, sin base. Y luego dices, ¿y qué es la base de esa esperanza que tienes? Bueno, no saben de verdad, pero simplemente tienen un sentir que las cosas van a llegar a ser mejor algún día. Y dice, nadie realmente sabe el futuro, pero hombre, tienes que desear que el futuro sea mejor. Pues esto no es esperanza, esto no es el concepto de esperanza. Ciertamente no es la esperanza bíblica, porque en la Biblia la esperanza no es un mero deseo. Os voy a dar una definición bíblica de lo que es la esperanza. Alguien me compartió esta definición.
hace muchos años y es cierto, yo creo que es una definición excelente. A diferencia de un mero deseo, la esperanza bíblica es un deseo unido a una expectativa bien fundada. O sea, un deseo unido a una certeza. En cambio, la desesperación es ¿cuál es el opuesto de un deseo? Un disgusto unido a una expectativa. Si yo estoy esperando que el futuro sea mucho peor, esta es la desesperación. Pero si yo tengo la expectativa de que el futuro sea mejor y tengo una buena base para esa expectativa, si tengo este deseo unido a una certeza bien fundada, tengo esperanza. Y así que, ¿qué es la esperanza cristiana? Es una virtud distintivamente cristiana. Nadie realmente tiene esperanza en el sentido bíblico que no sea cristiano. Las personas sin Cristo no tienen una base de esperanza. Han rechazado la única base de esperanza. En realidad hay 3 virtudes cardenales de la fe cristiana. ¿Quién me puede decir cuáles son? Todos aparecen en 1 Corintios 13. La fe, la esperanza y el amor. El mayor de todos es el amor, no porque el amor sea más importante, sino que sea la virtud que dura eternamente, ¿no? Y además es el fruto de la fe. El orden es muy importante. Cuando Pablo dice en 1 Corintios, el capítulo 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Es el mayor porque es el fin, es el propósito de toda enseñanza cristiana, que esa enseñanza conduce al final a una vida llena de amor. Si la enseñanza cristiana, si la predicación cristiana no produce ese efecto, entonces no ha llegado a su fin. Pablo dice en 1 de Timoteo 1:5, pues el propósito de este mandamiento, y está realmente hablando de su predicación, es el amor, nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. El amor nace de la fe. Este es el orden. Primero, una persona llega a creer de todo corazón en el mensaje del amor de Dios. ¿Y cuál es el mensaje del Evangelio? Es el mensaje más maravilloso en todo el mundo, que no hemos hecho nada para merecer el amor de Dios. De hecho, hemos hecho mucho para perder para siempre su amor. Y luego viene el gran descubrimiento, que antes del principio del mundo, Dios ya había establecido un plan de amor, de rescatar un pueblo en Cristo. Y ahora Cristo ha venido, ha cumplido la obra de la redención y invita a todos a venir a Él. Dice, venid a mí y serás salvo. Este es el mensaje de amor. Si yo creo en este Dios, un Dios tan bueno que ha obrado así para conseguir la salvación de pecadores, que ha echado el fundamento de un plan eterno, asegurando la salvación de una multitud y al mismo tiempo invitando por la palabra del Evangelio a todos a acudir a Cristo, a venir a Cristo y hallar la salvación en Él. Si yo creo en este mensaje, entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Si yo creo en el amor de Dios por mí, entonces dice Pablo, Dios derrama su amor en nuestros corazones
y nos convertimos en personas amorosas. Entonces, el amor es el fruto de la fe. Dice Pablo en Romanos 5:5, y es una descripción de todo cristiano genuino. El amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No hay cristiano genuino sin el Espíritu Santo. No hay cristiano genuino en el que no more el amor de Dios. Dios ha derramado su amor en todo cristiano real. Así que si una persona es extraño al amor de Dios, si su conocimiento del Evangelio es algo puramente intelectual y frío, y su corazón nunca ha sido impactado y tocado por el mensaje del Evangelio, no ha nacido de nuevo, es evidente. El Evangelio nos transforma, es el poder de Dios. Y vemos luego la relación entre la fe y la esperanza. Si la fe engendra el amor, ¿cuál es la relación entre la fe y la esperanza? Curiosamente, bueno, las dos virtudes, fe y esperanza, están muy, pero súper íntimamente relacionadas entre sí, porque la esperanza parece ser en la Biblia un aspecto o dimensión de la fe. Y con eso quiere decir que la esperanza es la fe dirigida hacia el futuro, a cosas futuras. Y vemos esta relación muy íntima entre la fe y la esperanza en Hebreos 11, cuando el escritor dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, la fe tiene dos dimensiones. La fe en sí misma es la certeza de cosas que no se ven. Hay ateos que quieren echar por tierra la fe y dicen, la fe es creer cosas sin evidencia. Mentira. La fe es creer por causa de las evidencias. Tenemos fuertes evidencias para creer. Pero sí, la fe es creer sin ver, con nuestros ojos naturales. Yo nunca he visto con mis ojos naturales a Jesús de Nazaret. Yo no fui testigo a su resurrección corporal de entre los muertos, como fueron los apóstoles. Así que yo tengo que aceptar estas realidades por la fe. Pero no es una fe ciega, no es una fe sin base. Es una convicción fuerte basada en evidencias. Así que la fe es dirigida hacia cosas presentes. ¿Cuáles son algunas realidades presentes que son objetos de la fe? Pues he mencionado algunos. El hecho de que Jesucristo, Jesús de Nazaret, todavía vive y que fue resucitado de entre los muertos y que corporalmente en este momento está en el cielo, está intercediendo por su pueblo. El hecho de que delante de Dios yo tengo una justicia perfecta, que es la justicia de Cristo. Y que esa justicia es mía por pura gracia y a través de la fe. Estas son realidades actuales, presentes, que aceptamos por la fe. Pero luego hay realidades futuras. Por ejemplo, el hecho de que Cristo va a volver a la tierra. El hecho de que va a resucitar a todos los muertos. Va a juzgar el mundo. Va a crear nuevos cielos y nueva tierra, que va a ser la morada del pueblo de Dios para toda la eternidad. El hecho de que vamos a pasar toda la eternidad en la presencia de nuestro Padre Celestial, en la presencia de Cristo con todos los santos. Estos, hermanos, estas son realidades futuras y son objetos de la esperanza. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el fundamento de esta esperanza? ¿Realmente tenemos una buena razón
para vivir con esperanza? Y la respuesta de nuestro texto que ha leído nuestro hermano Paco en esta mañana es sí. Tenemos una esperanza con un buen fundamento, un triple fundamento que vamos a ver. Él dice, deseamos, en el contexto, el autor de Hebreos está escribiendo a un grupo de cristianos de trasfondo judío que estaban siendo tentados a abandonar su profesión de fe y volver atrás y volver al judaísmo y el volver a las prácticas de la ley mosaica y dejar de confesar a Cristo como el Mesías. Entonces el libro de Hebreos fue escrito como una advertencia para advertir a este grupo, no, tenéis que ir adelante con Cristo, no podéis retroceder, tenéis que ir adelante. Y habla de las personas que se apostatan, es decir, que abandonan la fe, que en realidad nunca eran verdaderos creyentes, pero hay algunos que profesan la fe por un tiempo y luego abandonan la fe. Luego les asegura en el versículo 9 que Él no les considera apóstatas ni personas a punto de apostatar. Dice, en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Es decir, mira, aunque os estoy dando estas advertencias, no penséis que estoy cuestionando vuestra salvación. Simplemente os estoy hablando de la realidad, de la necesidad de perseverar y advirtiendo acerca del destino de los que abandonan la fe. Pero en cuanto a vosotros, yo tengo esperanza. Y dice en el versículo 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ahí vemos la primera base de la esperanza, la promesa de Dios, o podemos decir la palabra de Dios. Si Dios no hubiera hablado, si hubiera mantenido silencio, no tendríamos nosotros ninguna base para esperar nada. El fundamento de nuestra esperanza, en primer lugar, es la palabra de Dios. El Dios a quien adoramos no es un Dios mudo. Es un Dios que se ha dado a conocer a lo largo de los siglos por medio de los profetas y finalmente en la persona de su Hijo Jesucristo. Dios se ha dado a conocer, Dios se ha revelado. ¿Cómo? Por medio de su palabra. Él ha hablado, Él nos ha dado palabras. Pero curiosamente, enseguida menciona a Abraham. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Dios le dio a Abraham una promesa y él tenía que asirse de esta promesa, aferrarse a esa promesa para luego heredarla, porque era una promesa relacionada con el futuro. Y la cuestión es, ¿por qué menciona a Abraham? Sabemos que Abraham es el padre de la fe, así se llama en el Nuevo Testamento, pero él estaba esperando una descendencia, él estaba esperando la tierra de Canaán como su morada. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Pues tiene todo que ver, porque lo que vemos en la Biblia es que la misma esperanza que Abraham tenía es nuestra esperanza, no es otra esperanza. O sea, piénsalo bien y cómo esas promesas se desarrollan en la Biblia. Primero Dios prometió a Abraham su bendición, pero le prometió una descendencia. O sea que él iba a tener hijos. ¿Y quiénes somos nosotros, hermanos? ¿Qué es lo que dice Gálatas 3?
Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Nosotros somos el cumplimiento de la promesa de que Dios le dio a Abraham en cuanto a una descendencia. ¿Y por qué? Por causa de nuestra relación con Cristo. Porque en último término, y eso es lo que aprendemos de la teología bíblica, ¿no? Que esa promesa de una descendencia en el hebreo original es en forma singular. Te daré una simiente. Entonces, aunque en su primer cumplimiento se ve como el pueblo de Israel, pero está apuntando al final a una sola persona, a Jesús. Jesús es la simiente de Abraham, es el heredero de todo. Y todos los que confían en Jesús forman una sola cosa con Jesús. Él es la cabeza, nosotros los miembros. Somos nosotros la simiente de Abraham. Luego Abraham esperaba una tierra de herencia, un lugar donde iba a ser bendecido. Pero sabemos también de la Biblia que Abraham entendía que esa tierra de Canaán era como las arras de una herencia más plena. Era solamente un cuadro de una herencia más grande que iba a heredar, y era el mundo entero. Dice en Hebreos 11, otra vez, dice que Abraham realmente deseaba una patria mayor, esto es, celestial. Y luego dice que estaba dispuesto a morar en Canaán, en una tierra extranjera, viviendo en tiendas, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham vivía en esperanza de heredar algo eterno, algo permanente, del que Canaán era simplemente el depósito, las arras de una herencia mayor. Él esperaba, como dice aquí, la ciudad que tiene fundamentos. ¿Cuál es esa ciudad, hermanos? Es la misma ciudad que nosotros esperamos también. La Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén. La tierra nueva que va a ser nuestra morada eterna. Así que menciona a Abraham porque la esperanza de Abraham y nuestra esperanza es la misma. Es la esperanza de heredar una herencia eterna en la simiente de Abraham, en Jesucristo. Esta es la sustancia, la esencia de la promesa que Dios le dio a Abraham. Pero también menciona a Abraham por otra razón, y es que Abraham tenía esa esperanza por la misma razón por la que nosotros tenemos esperanza, y es porque Dios le habló. Dios le dio su palabra. Y Abraham se aferró a esa palabra. Él sabía que Dios iba a cumplir esa palabra. Si Dios le dijo que iba a dar un descendiente, y en primer lugar, un descendiente a través de Sara, entonces no importaba el tiempo que Dios esperara en cumplir esa promesa. Podría ser 1 año, 2 años, 25 años. No importa el tiempo, Dios va a cumplir la promesa. Y así vivía Abraham, aferrándose a la promesa, esperando el tiempo de Dios. Hermanos, esto es como nosotros también tenemos que vivir. La iglesia ha esperado ya 2000 años para la segunda venida de Cristo. ¿Y por qué tanto tiempo? O lo que a nosotros nos parece tanto tiempo, porque acordaos de que para Dios 1000 años es como un día como 1000 años. Dios no tiene el mismo sentido de tiempo que nosotros. ¿Por qué ha esperado Dios? Porque quiere tener una iglesia grande. Si Jesús hubiera vuelto antes del año 1975 más o menos,
yo no sería parte de su reino. Yo me convertí en ese año. Entonces, Dios está esperando hasta que la última oveja sea llamada al buen pastor y luego vendrá. Y no sabemos el tiempo. Pero esto no es ninguna razón para abandonar la palabra, abandonar nuestra esperanza. Cristo volverá y el verdadero creyente se aferra a esta promesa con un sentido de certeza, porque se basa en la palabra de Dios. Pero fijaos, dice que Dios no solamente prometió esto a Abraham, dice que añadió a la promesa un juramento. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y podemos preguntarnos, ¿por qué era necesario que Dios añadiera a su promesa un juramento? Entre los hombres, un juramento solemne se añade a una promesa para asegurar la honestidad y la fiabilidad de esa promesa, porque todos sabemos que a veces las personas no toman en serio sus propias palabras. Dicen cosas y no cumplen con sus palabras. Yo tengo que confesar que soy malo en esto, a veces es terrible. Yo a veces he dicho: sí, te llamaré, y me olvido de llamar. Y no puedo justificarlo. Pero quiero decir que los hombres podemos ser, digamos, un poco descuidadosos con nuestras palabras. Por eso se desarrolló la práctica de jurar. Un juramento es afirmar algo de forma solemne para que la persona se dé cuenta de la seriedad de lo que está diciendo y jura por Dios como su testigo, ¿no? Y eso porque los hombres a veces no somos fiables, pero Dios sí es fiable. Dios no miente. Dios no mente, no puede mentir, dice la palabra. ¿Por qué añadiría un juramento a sus propias palabras? Pues el texto aquí nos dice el versículo 16, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces, lo que dice aquí, las palabras claves son queriendo, versículo 17, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. Lo que Dios quería hacer era asegurar a Abraham de la inmutabilidad de sus palabras. Inmutabilidad es el carácter de ser incambiable. De que lo que yo digo es tan cierto que no voy a retractar mis palabras. Son palabras tan seguras que son inmutables, son incambiables. Y por eso jura por sí mismo, porque si hay una realidad que es totalmente, absolutamente incambiable, es Dios mismo. Su carácter no cambia. Hay un autor que se llama Pink, Arturo Pink. Algunos de vosotros conocéis sus libros. Él dice: Dios no puede cambiar para mejor, pues ya es perfecto. Y siendo perfecto, no puede cambiar para peor.
O sea, Dios es el único ser así porque es infinito en todos sus atributos. Como es infinito, no puede crecer en ninguna medida. No puede crecer en su conocimiento porque ya sabe todo. Y lo ha sabido todo desde toda la eternidad. No puede crecer en su poder porque ya tiene todo poder sobre el universo. No puede crecer en su justicia porque ya es en sí mismo justicia perfecta, absoluta. Dios es el único ser perfecto. Y entonces, para mostrar la inmutabilidad de su propósito, de sus consejos, de sus promesas, Él jura por sí mismo, para que por dos cosas inmutables, ¿cuáles son las dos cosas? El carácter de Dios y el juramento de Dios. Por esas dos cosas, entonces, podemos tener esta certidumbre. Pero obviamente la palabra de Dios solo va a darnos esa seguridad si confiamos en el carácter de Dios. Entonces, esta es la segunda palanca, digamos, del fundamento de nuestra esperanza. Tenemos la palabra, pero también tenemos el carácter de Dios para respaldar su palabra. Si Dios fuera, o si tuviéramos, digamos, una sospecha de que Dios fuera un mentiroso, un engañador, un ser malévolo, que esté jugando con nosotros, que está diciendo una cosa para engañarnos y luego para reírse de nosotros, un ser malévolo, un ser oscuro y malvado, ¿qué valor tendría sus palabras? Ningún valor. No podríamos confiar en sus palabras. O sea, para que tengan esa fuerza, Dios tiene que tener un carácter intachable, un carácter totalmente puro y fuera de toda duda. Es triste ver que aún como creyentes a veces nos acercamos a Dios dudándonos de realmente su palabra, y detrás de esa duda realmente estamos dudando a Dios mismo. Estamos dudando su carácter. Vemos su promesa que dice, si confiesas tus pecados serás perdonado, limpiado de toda maldad. Y pensamos, sí, pero realmente es así. Pero yo soy tan pecaminoso, ¿cómo me va a perdonar a Dios? ¿Cómo me va a recibir Dios? ¿Sabes lo que estás haciendo cuando piensas así? Estás, en primer lugar, poniendo en duda la promesa de Dios. Y detrás estás poniendo en duda el carácter de Dios. Si Dios ha hecho esta promesa, entonces puedes tomarla como segura y decir, gracias al Señor, confío en ti. Si tú has dicho que todo aquel que confía en Cristo será salvo, será perdonado, será recibido, yo voy a confiar, porque tú no eres mentiroso. Tú dices la verdad, la pura verdad y solamente la verdad. Y eso es lo que Dios quiere ver en nosotros, esta confianza en su carácter. Y en ninguna parte vemos el carácter de Dios mejor revelado que en la persona de su Hijo. Si quieres saber cómo es Dios el Padre, mira a Cristo. Dice Cristo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No hay ninguna diferencia en su carácter porque Dios es uno. Hay un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por eso este pasaje en Hebreos termina con una referencia a Cristo. Dice, tenemos un fortísimo consuelo, versículo 18, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor
hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. O sea, antes de mencionar explícitamente a Jesús en el versículo 20, primero habla de nuestra esperanza cristiana como una ancla. Dice, tenemos esta esperanza como una ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. Sabemos que es una ancla, ¿no? Y proporciona estabilidad a un velero cuando está en un puerto, para que ese velero, esa nave, no sea arrastrada por los vientos, por la marea, para que mantenga su posición ahí en el puerto. Normalmente no echan ancla en pleno mar. Es solamente cuando el velero, digamos una calavera antiguamente, una nave, está en el puerto, echan las anclas para que quede ahí. Y esto es muy interesante porque indica que donde hay una ancla, hay un lugar de reposo. El velero echa esa ancla cuando ha llegado al puerto, cuando ha llegado al lugar de reposo. Si nuestra esperanza es como un ancla, eso está diciendo que hemos llegado ya, en un sentido, a nuestro puerto. Ya hemos llegado, en un sentido, a nuestro destino. Ya hemos llegado a nuestro lugar de reposo, porque nuestro destino, nuestro lugar de reposo, nuestro puerto es Jesús mismo. Y hemos depositado nuestra confianza y nuestra fe en Él. Y ese ancla, dice, es una expresión muy curiosa. Dice, tenemos esa ancla que penetra hasta dentro del velo. Y si una persona no desconoce por completo las ceremonias, los rituales del antiguo pacto, va a estar rasgando la cabeza y diciendo, ¿qué quiere decir eso? Que la ancla penetra hasta dentro del velo. ¿Qué velo? Pero sabemos la respuesta, ¿no? Porque esta carta es la carta a los hebreos. Hay muchísimas referencias a la ley de Moisés, a las ceremonias de los judíos. Y sabemos que en Jerusalén, en el templo, había dentro del templo un lugar llamado el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, donde estaban las tablas del pacto dentro del arca, y era el lugar más sagrado en toda la tierra, porque ese lugar representaba la mismísima presencia de Dios. Y por eso bajo el antiguo pacto ese lugar no era visible. Estaba detrás de un velo muy grueso y ninguno podía penetrar ese velo, ninguno podía ir detrás de ese velo, sino un solo hombre, el sumo sacerdote de Israel. Y él solo podía entrar una vez al año. Si intentaba entrar en cualquier otro momento, moriría, porque Dios estaba presente de modo sobrenatural, milagroso, su manifestación, su presencia manifiesta estaba allí. Y cuando el sacerdote entraba cada año, no podía entrar sin sangre, la sangre de un macho cabrío, que derramaba sobre el arca y sobre lo que se llamaba el propiciatorio, para hacer expiación por los pecados del pueblo. Y así el pueblo todos los años, en el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba y derramaba esa sangre sobre el expiatorio para hacer expiación por los pecados del pueblo de Israel. Y así vivía el pueblo. Pero ese velo permanecía allí siempre. ¿Y qué decía la presencia de ese velo al pueblo? Decía dos cosas. Que primero, Dios está aquí. Y es un ser santísimo, tan santo que vosotros no podéis acercaros a Él, aparte de un mediador, aparte del sumo sacerdote. Pero el hecho de que ese velo permanecía ahí,
significaba que todos los rituales, aunque servían temporalmente para cubrir los pecados de Israel y mantener al pueblo en una relación buena con Dios, que en realidad no podían tratar final y definitivamente con el pecado. Por eso ese velo estaba ahí. Pero hermanos, acordaos de lo que pasó cuando Cristo estaba muriendo en la cruz. En el momento de morir en la cruz, ese velo se partió en dos, desde arriba para abajo. Dios mismo rompió ese velo y abrió un camino nuevo al lugar santísimo para que nosotros podemos ahora acercarnos con denuedo y confianza y entrar en la mismísima presencia de Dios y llamarlo nuestro Padre celestial. Todo eso gracias a Cristo. ¿Y por qué dice que esa esperanza que tenemos está dentro del velo? Porque cuando Cristo volvió al Padre en el cielo, después de haber ofrecido su vida en la cruz, la Biblia dice que ese lugar santísimo era una copia del verdadero lugar santísimo, que es eterno. ¿Y cuál es ese verdadero lugar santísimo? Es el trono de Dios. Es la mismísima habitación, morada de Dios en el cielo. Entonces, cuando Cristo se ofreció en la cruz, después volvió al Padre, entró en el cielo mismo, en la ascensión, volvió al Padre y se presentó como el sumo sacerdote bajo el antiguo pacto, con la evidencia en su propio cuerpo de que ya se había ofrecido una vez por todas un sacrificio perfecto, el sacrificio de sí mismo. O sea, cuando Cristo entró en el cielo, entró con las llagas glorificadas de su muerte en su propio cuerpo. Y esas llagas, hermanos, interceden por nosotros. Y Cristo intercede por nosotros continuamente. Hay un himno que cité hace poco, me encanta este himno, y afirma esta verdad tan gloriosa. Dice: 5 llagas sangrantes lleva, recibidas en el Calvario, derraman oraciones eficaces, ruegan enérgicamente por mí, perdónalo, oh perdón claman, perdónalo, oh perdón claman, no dejes morir a ese pecador redimido. Y eso es lo que está diciendo, que Cristo ha entrado detrás del velo, es decir, ha entrado en el lugar santísimo, llevando en su propio cuerpo la evidencia de su sacrificio que intercede por nosotros permanentemente. Pero hay algo más acerca de este velo que debemos que entender. Porque sabemos, si leemos en Hebreos 9, Hebreos 9 creo que es el versículo. Bueno, dice, Cristo no entró, versículo 24, no entró en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, sino una vez. Y luego dice, en el capítulo 10, dice, a ver, ¿dónde está? Así que, hermanos, versículo 19 del capítulo 10 de Hebreos. Así que, hermanos, teniendo libertad
para entrar en el lugar santísimo, es decir, para ir directamente a la presencia de Dios en oración, para tener esa libertad por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Mira, fijaos en esa expresión. Él abrió este camino por nosotros a través del velo, esto es, su carne. Es decir, el velo que en un sentido representaba esa separación entre Dios y el hombre. Ese mismo velo representa también la solución a la separación, porque fue rasgado en el mismo momento que la carne de nuestro Señor Jesús estaba siendo rasgado en la cruz. Entonces, ese rasgamiento se dice, no, no sé si existe esta palabra, pero este rasgamiento del velo es un cuadro simbólico del rasgamiento de la carne de Jesús. Y eso es lo que nos da entrada al lugar santísimo. O sea, tú no tienes derecho de entrar en la presencia de Dios por nada que hay en ti. Es por lo que está en Él. Es por lo que Él ha hecho. Es por su carne rasgada. Y solo eso es lo que te ha dado libre acceso al trono de Dios. Por eso sabemos que tenemos esperanza, una esperanza fundada en Cristo, en su obra en la cruz. Porque en la cruz, ¿qué estaba pasando? Cristo estaba colocándose en el lugar de los pecadores y cargándose de sus pecados para sufrir la pena y el castigo del pecado en su lugar. Estaba soportando en su cuerpo y alma la ira de Dios contra el pecado. Porque la Biblia dice que Dios es un ser santo y la expresión de su santidad contra toda rebeldía y contra todo pecado es un desagrado divino insoportable, su ira. Y esa ira tenía que sernos quitada para que pudiéramos gozar de esa relación con Dios. Por eso Cristo vino, por eso se puso en nuestro lugar en la cruz, para poder soportar la ira de Dios y desviar esa ira totalmente de nosotros, recibiéndolo Él. Los que niegan la ira de Dios están negando la esperanza del Evangelio. Porque si tú dices, no creo en la ira de Dios, entonces, ¿por qué murió Cristo? ¿Por qué murió Cristo? ¿Por qué dejaría el Padre a su propio Hijo? ¿Por qué le dejaría sufrir sin sentido? Cristo estaba haciendo algo ahí. Estaba soportando la ira de Dios, recibiendo el castigo del pecado para poder borrar nuestra mala historial y para borrar para siempre cualquier sentencia contra nosotros. Y este es el significado de la cruz. Así que, ¿en qué se basa nuestra esperanza en este mundo de cambios, incertidumbres, tragedias, enfermedades, muertes? ¿Dónde vamos a hallar aliento? ¿Dónde vamos a hallar gozo frente al futuro? En la palabra de Dios, respaldada por el carácter de Dios, a base del Hijo de Dios y todo lo que Él ha hecho por nosotros. Ahí tenemos una firme base de esperanza. Es lo que el mundo necesita, es lo que nosotros tenemos, no para gozar egoístamente en nuestra esperanza para el futuro y mantener nuestra boca muda. No. Dios nos ha encomendado este mensaje precioso para llevar al mundo a nuestro alrededor,
La iglesia de Valencia ahora tiene una oportunidad tan buena de poder ministrar a los que están sufriendo en aquella ciudad y están viendo la incertidumbre de la vida, de que las cosas materiales no puedes contar con ellas. Están aquí un día y desaparecen el día siguiente. ¿Dónde hay esperanza? Está en Cristo. Este es el mensaje que Dios nos ha encomendado, hermanos, y que seamos fieles en llevar este mensaje al mundo. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la esperanza que tenemos en Jesús. Gracias por este pasaje, Señor, que nos habla de su obra en la cruz como fundamento de nuestra esperanza. Gracias que donde hay esperanza hay también gozo. Gracias por el gozo que tú nos has dado en el Señor Jesús. Un gozo de saber que aún en el momento de nuestra muerte no vamos a encontrarnos abandonados, desesperados, en oscuridad. No, Señor, porque tú nos has dado una esperanza imperecedera en Jesús. Gracias por Él te damos. Amén.